Hola. Sailor Moon no solo se basa en la leyenda de la princesa Kaguya, audioleyenda de la que hablé en el video anterior. También toma elementos de la mitología griega. Su autora, Naoko Takeuchi, se inspiró en el mito de Selene y Endymion. De hecho, hay episodios en los que los personajes principales son llamados como los protagonistas de esta leyenda. Y de ella se trata este video. Así que les cuento más a continuación. De acuerdo a la mitología griega, Selene es hija de los titanes Hyperion, dios titán de la luz celestial, de la vigilancia y de la sabiduría, y Thea, diosa de la vista y la luz. Tiene un hermano y una hermana llamados Helios, dios del sol, y Eos, diosa de la aurora. Debido a que Selene es la diosa de la luna, ella relevaba durante las noches a su hermano Helios, quien gobernaba durante el día. Selene se ocupaba del control de las mareas, del crecimiento de las plantas y de la fertilidad femenina. Además, las personas la invocaban durante ritos mágicos. Una noche, la bella diosa de la luna, Selene, de blanca piel, iba como de costumbre en su carro de plata. Volaba por el cielo nocturno con una antorcha, una media luna en el pelo y las estrellas de fondo. Mientras sus plateadas y fluidas túnicas bailaban con el viento nocturno, una luminosidad proveniente de una cueva llamó su atención. Aterrizó el carro a poca distancia de la fuente lumínica y lentamente se acercó a inspeccionar. A medida que se alejaba de la entrada, la luz se hacía más intensa y molesta. Pero nada de eso le importó cuando vio a un hombre dormido sobre una roca. Todo se volvió borroso para ella. En el centro de tanta nebulosa se hallaba el humano que prontamente se convirtió en su fuente de amor. Se había enamorado inmediatamente de él. Este hombre se llamaba Endymion y tenía un origen divino, pues era nieto de Zeus e hijo de Helio. Endymion se convirtió en rey de este lugar después de una cruenta batalla durante la que él lideraba a los Eolios, provenientes de Tesalia. De esta manera, derrocó al rey Climeno, que hasta entonces gobernaba en Élida. Pero no se esperaría jamás que aquel destino también llamaría a su puerta. De la mano de sus propios súbditos, o tal vez del propio Zeus, Endymion fue también destronado. No le quedó más remedio que buscar refugio en Larmos, donde se convertiría en pastor. Su hogar sería la misma cueva donde tiempo después conocería a Selene. Desde allí, todas las noches observaba la luna y fue así como se enamoró de ella. Su amor poco tardó en convertirse en obsesión. Ambos ignoraban el amor que sentían el uno por el otro hasta que un día se encontraron frente a frente y supieron de los sentimientos del otro. Selene lo amaba y por lo mismo temía que Endymion envejeciera, así que le preguntó a su amado qué deseo le gustaría pedir. Siguiendo la voluntad del hombre, la diosa de la luna le pidió a Zeus que permitiera que Endymion no envejeciera y que no muriera. Entonces, Zeus hizo que Endymion durmiera por los días y solo despertara cuando Selene estuviera con él. De este modo, la pareja fue feliz y tuvo un total de 50 hijos. Hasta aquí la audioleyenda de hoy. Es interesante ver cómo los autores toman elementos de distintos mitos, de leyendas, de historias, de cuentos y crean una obra con un propio mensaje. Muchos conocemos estas obras, pero también ignoramos lo que hay detrás, en qué se basan estas obras. Por eso creo que es interesante e inspirador conocer la historia detrás de nuestras obras favoritas. Por cierto, la mía no es Sailor Moon. De hecho, mi anime favorito es Dragon Ball. También me gusta mucho Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer y Detective Conan y entre otros, que no recuerdo ahora mismo. La protagonista de Sailor Moon lo único que hace durante toda la obra es llorar y gritar, y a mí me saca de quicio. Así que no me gusta. ¿Cuántas veces he dicho obras? No lo sé. Personalmente, no me gustan mucho las historias de amor. Yo soy más de fantasía, suspenso, acción, etc. ¿Y a ti qué tipo de historias te gustan más? Te leo en los comentarios. Suscríbete para conocer más audioleyendas y apóyame con un like. Comparte el video, también así me ayudas un montón. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.